¿Cómo están, amigos? Me da mucho gusto saludarles. Soy Saúl Garza y les doy la bienvenida a estos comentarios de salud. El día de hoy tenemos a la licenciada Stephanie Lozano, una colaboradora en el grupo del área de neurodesarrollo de hace muchos años, con una enorme experiencia. Ella es licenciada en neurolingüística y psicopedagogía y tiene por ahí aparte estudios de posgrado en áreas terapéuticas de pacientes con espectro autista y otros temas de psicomotricidad. Pero el día de hoy la trajimos porque su área de trabajo más importante es la comunicación, el lenguaje de los niños. Y pues como ustedes saben, el lenguaje es una de las funciones cerebrales más elaboradas, más elevadas dentro del proceso de la evolución y del desarrollo humano. Entonces, vale la pena que vamos a platicar sobre cómo se desarrolla el lenguaje y la comunicación, cómo lo podemos favorecer, cuál es el impacto que tienen las tabletas y todo este tipo de pantallas que ahora se usan mucho de etapas muy tempranas. Y por otro lado, cuáles son los problemas o las banderas rojas que tenemos que reconocer en los niños cuando tenemos un problema en el desarrollo del lenguaje. Entonces, sin más preámbulo, gracias por venir, Stephanie. Y me gustaría que empezáramos y que nos dieras un panorama general. ¿Cómo se desarrolla el lenguaje de manera natural en un niño los primeros 2 años de vida? ¿Qué puntos, qué parámetros le puedes dar al público como el desarrollo normal de un niño en estos primeros 2 años de vida? Bueno, antes que nada, muchas gracias, doctor. Es un honor para mí estar aquí con usted. Bueno, creo que hay algo muy importante porque muchas veces hablamos del lenguaje y pensamos que el lenguaje es hablar, pero el lenguaje implica mucho más que solo hablar. El lenguaje implica procesos o habilidades de tres grandes áreas, ¿no? Un área que tiene que ver con la comunicación social y que aunque yo no hable, me esté comunicando. O que si yo hablo, esté usando con la funcionalidad adecuada ese lenguaje. Por otro lado, el lenguaje también implica procesos cognitivos o de pensamiento y procesos motrices sensoriales que me van a permitir articular, ¿no? Entonces creo que es importante entender que el lenguaje es mucho más que hablar. Referente a cuál es el desarrollo normal de qué es lo que se espera en un niño neurotípico los primeros 2 años, bueno, pues un bebé se comunica. O sea, desde los 2 meses de edad, un bebé se comunica como, pues llora, hace grititos, hace gorgoritos y como a los 4 meses empiezan a hacer vocales. Ah, ¿no? Y después como a los 6 meses empiezan a lalear o a decir sílabas, ma, ma, ba, ba, pa, pa. Y a los 8 meses empiezan con mucha más combinación de consonantes y vocales, que es lo que se llama el balbuceo. Y como al año de edad empiezan con algo que se llama jerga, que es, los papás dicen, es como si hablara como Minion, ¿no? Y dentro de esa jerga empiezan a aparecer palabras. Y estamos esperando que al año de edad el niño empiece con sus primeras palabras y empiece poco a poco a tener un vocabulario creciente en donde entre el los año y medio, 18 meses, esté comunicándose todo el tiempo con palabras sueltas, etiquetando, ¿no? Como diciendo, no, mío, yo, y depende de la entonación y el contexto es lo que quiere decir. ¿Cuántas palabras debe de decir o en promedio un niño mexicano de 12 meses, cuántas palabritas, aunque sean simples, debería de estar diciendo de manera habitual? Puede ser que a los 12 meses empiece con sus primeras palabras y hay niños que a los 18 meses tienen un vocabulario de 50 palabras. Estamos esperando que máximo a los 2 años tengan un repertorio de más de 50 palabras y que a los 2 años estén usando frases. O sea, a los 2 años un niño ya combina
dos o más, tres a cinco palabras para formar frases. A veces estas frases no son como tal oraciones, o sea, podría estar en un lenguaje que se llama lenguaje telegráfico, en donde utilizan las palabras de mayor contenido semántico, o sea, lo que da más información, y omiten los artículos y eso. Pero yo no estoy esperando que un niño más allá de los 2 años y medio esté en esa etapa. Es decir, yo estoy esperando que alrededor de los 2 años y medio, 3 años, el niño ya esté hablando con oraciones simples, oraciones chiquitas, pero ya con todos los contenidos gramaticales, o sea, morfosintácticamente adecuados, oraciones. Estas oraciones en este nivel es como si vinieran como lluvia de ideas a su mente. Entonces, hacen mucho el y, ¿no? Dicen una frase, una oración, y la unen con otra. Y estamos hablando de que un niño, la mayoría de las veces a los 3 años habla como nosotros. Y si no, máximo a los 4 tiene que estar hablando como nosotros, con oraciones ya largas, hablando de pasado, presente, futuro. En la práctica clínica, a mí me toca ver muchas familias que me traen niños con problemas de expresión lingüística y que pueden tener 3 años o 4 años y no dicen ni una sola palabra. Algunos de esos niños entienden, pueden seguir instrucciones, se nota claramente que se pueden comunicar, pero no hablan. Y en ese contexto, digamos que un niño sin otros problemas más que el hecho de que no habla, eh, escucho dos grandes versiones en, en la atención de esos pacientes. Por un lado, encuentras un grupo de profesionistas, a veces son sus propios pediatras, que le dicen, no, no, no te preocupes, tiene 4 años, no habla, pero mira, la verdad es que no tenemos nada que hacer. Hay que esperar, ya si a los 7 años no habla, pues ya vemos si necesitamos hacer alguna cosa. Y en el otro extremo, veo familias que se quejan y me dicen, doctor, es que quieren que todos los niños vayan a terapia. O sea, cualquier cosa que le pasa al niño ya es una indicación de que tiene que ir a una terapia. Y entonces me dicen que este niño tiene 2 años y no habla y ya me lo quieren mandar a terapia o a una evaluación. ¿Cuál de las dos le tenemos que hacer caso? O sea, ¿cuál sería la postura de una neurolingüista ante esta condición? Un niño de 2 años que no habla y que dices, oye, deberíamos de estar evaluando por qué no lo está haciendo. Y por otro lado, un niño de 3 o 4 años que no habla y que dice, no, hombre, no hay que hacer nada. Yo tuve un abuelito que habló hasta como los 8 años. Y entonces las familias a veces se tranquilizan, pero pues no hacen nada. ¿Qué debemos de hacer en alguno de esos casos? Bueno, mi postura como neurolingüista es, mientras antes se detecte algo, se va a cambiar el panorama de ese niño por completo, ¿no? Porque el hecho de que no esté hablando a los 2 años va a hacer que a los 3 años no hable. O sea, un niño que a los 2 años no habla como tiene que hablar a los 2 años, a los 3 tampoco va a hablar como tendría que hablar a los 3. Y esto, o sea, el lenguaje es la base para muchos procesos de aprendizaje. Entonces, si estamos diciendo que los aprendizajes formales ya están empezando en el preescolar a los 4 años y no está hablando bien, pues vamos a ir retrasando todo el proceso. La socialización también, ¿no? Eh, Entendemos entonces que el lenguaje es parte de una maquinaria, es parte de un proceso piramidal en donde lo va preparando para cosas más complejas, como puede ser la socialización o el proceso de lectoescritura y otras más. Muy bien, entonces, ¿qué le dirías entonces a ese personaje que le dijo a la mamá, no, hombre, no hay que hacer nada, ya veremos hasta los 7 años? no, bueno, los procesos críticos, los periodos críticos de la adquisición del lenguaje son los primeros 5, ¿no? Y estoy hablando de que si ya llegó a los 5 y no habla, ya perdimos un chorro de tiempo, porque a los 5 años el niño ya está leyendo, aprendiendo a leer y a escribir, y si no habla, esto pues va a ser muy complicado. Mensaje entonces importante, ¿sí?
las alteraciones de comunicación, las alteraciones del lenguaje deben de estudiarse y deben de tratarse tempranamente para reducir el impacto en el resto de la cadena del desarrollo social, comunicativo y demás. Y de aprendizaje, sí. Muy bien, no hay que hacer caso a esos consejos y un niño que no desarrolla lenguaje a los 2 años debe de considerarse un niño que necesita ir a profesionales para estudiar la causa de por qué no está hablando. Y hablando de ese niño de 2 años que no desarrolla bien lenguaje, ¿qué deberían de estudiar primero en un niño que no está desarrollando comunicación a los 2 años de edad, Stephanie? ¿Qué estudio le recomendarías que hicieran a todos los chicos que puedan no tener un buen desarrollo lingüístico a los 2 años? Bueno, primero tenemos que ver que el desarrollo comunicativo, porque hay dos situaciones. Puedo tener un niño a los 2 años que no está hablando, pero se está comunicando, y que los prerequisitos del lenguaje, que son la comunicación social, están bien. Entonces, Para la gente que no es experta, o sea, es un niño que su único problema es no hablar, exacto, pero entiende, sigue entiende. indicaciones, Tiene es intención. racional, comunica por medio de otras cosas, señas, etcétera. Y ese chico es un grupo de niños que Ajá, pueden tener esto. es ¿Y un qué grupo, sería lo primero que le recomendarías, por ejemplo, a los pediatras si ven esto? pues que lo manden o con un neuropediatra o con una neurolingüista que hará las pruebas pertinentes. Pero ¿cuál es la prueba más importante? Ah, la audición. El tamiz auditivo al nacer es indispensable y siempre que tenemos un problema de lenguaje hay que verificar que esté oyendo bien. La causa más común de problemas de lenguaje expresivo va a ser problemas de audición. Y siempre, antes de hacer una intervención, la recomendación es primero estudiar la audición. Sí. Me parece bien. Pero podría suceder otro caso hipotético, que ese niño que a los 2 años no habla, tampoco comunica, tampoco señala, tampoco entiende, tampoco sigue instrucciones, frecuentemente ni siquiera responde a su nombre. Y en ese caso, que no hablan, pero tienen otros problemas comunicativos, ya no nada más del lenguaje, ¿cuál sería la propuesta? Sí, la propuesta sería hacerle alguna prueba para ver si no hay algo como de la comunicación social, autismo u otro diagnóstico diferencial de esto. Entonces, la sospecha en un niño que no desarrolla el lenguaje y que tiene problemas de que no comunica de otras maneras, que no socializa, debe de ser descartar espectro autista. Exacto. Y eso lo podemos hacer de manera muy clara a partir de los 2 años. Ujú. Muy bien, pero Y de hecho hay indicadores antes. claro, ¿cuáles serían esos indicadores o estas banderas rojas durante los primeros 2 años para sospechar que pudiera haber espectro autista de manera concreta? Un niño que no comunica, que tiene un problema comunicativo, pero que además sospechamos que pueda estar dentro del espectro autista. Bueno, hay alertas para espectro autista y para alguna otra situación del neurodesarrollo. ¿Quiere que diga en general o Las solo? básicas, Ajá. sobre todo, vamos a hablar del niño de 12 meses Ujú. o de 12 a 24 Ok. meses. Bueno, nosotros empezamos a mirar a la cara, lo que se llama contacto visual, alrededor de los 3 meses. Y alrededor de los 4 meses aparece lo que se llama la sonrisa social. El niño sonríe en reciprocidad a su mamá, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar pendiente de esos primeros signos que son a muy temprana edad. A los 12 meses el niño señala algo que quiere y a los 18 meses señala para compartir, que es diferente que solo obtener, ¿no? O sea, ya hay una atención en conjunto para querer compartir. Esos son signos claros que tengo que ver en la comunicación social, que tenga intención de comunicarme, que aunque a lo mejor no he desarrollado el lenguaje, me dé a entender con señas, que no solo mi comunicación sea para obtener lo que yo quiero, sino que haya claramente una intención de interacción con el otro, lo que se llama comunicación social, que no esté solamente
su atención en una actividad, sino que haya como un switcheo entre la actividad o el juego y la persona con la que está interactuando. Son algunos de los signos. Y podríamos agregar no responder a su nombre si tiene 12 meses de edad. Y por otro lado, el tipo de juego que hacen, ¿no? Sí. ¿Podrías explicar eso? ¿Cómo juega un niño habitual, normal, con su mamá? ¿O qué juegos hace cuando tiene 12, 14, 16 meses? ¿Y cuál sería la conducta sospechosa de espectro autista? Un niño a los 12 meses, mucho antes incluso, hace, por ejemplo, el típico picabú, ¿no? Entonces, toma de alguna manera turnos, lee un poco el lenguaje no verbal de la mamá y hay algo que se llama reciprocidad social, o sea, conecta con ella, ¿no? Entonces, le toca el turno a mamá de esconderse, ¿no? Picabú, y él se ríe en reciprocidad de ese juego y hay como pues, turnos, ¿no? Que va tomando, Eso está deberíamos viendo. de ponerlo como una prueba diagnóstica, o sea, el tener ese juego recíproco entre me tapo, me destapo, nos reímos. Ajá. Sí. Y puedo leer las intenciones de mi mamá y si mi mamá se queda así seria, el niño va y trata de hacer algo para que ella tenga una respuesta, ¿no? Claro. O si la mamá está, digo que nos pasa muchas veces, nos reímos de algo que hicieron, a veces, que dicen una grosería y nos reímos y ya la están repitiendo, ¿no? Están leyendo al otro y ajustando sus acciones de acuerdo al otro. Un niño en el espectro no hace eso. Em, No hace ese juego recíproco. Frecuentemente sus juegos son repetitivos, repetitivos y estereotipados. solitarios, típicamente. Muy bien, perfectamente. ¿Cuáles son las alteraciones del lenguaje o de la comunicación que tú ves con mayor frecuencia en la práctica clínica? O sea, eh, lo que te llega de parte de los pediatras o de los neurólogos, ¿cuáles son las alteraciones más comunes? Bueno, em, lo que pasa es que hay que diferenciar en un sector de población que llega, que tiene algo que se llama retraso en la adquisición del lenguaje, que no es una patología, o sea, es un niño que por circunstancias de la estimulación que tuvo o el bilingüismo, pudo haber no desarrollado el lenguaje en los tiempos que lo tendría que haber desarrollado, o sea, en la media de los niños de su edad, pero que va a ir desarrollando el lenguaje cuando se dé la estimulación pertinente y demás, y que va a lograr todos los objetivos, ¿no? Entiendo entonces que un niño que es pobremente estimulado va a tener un proceso de adquisición del lenguaje más lento. Así es. Muy bien. Y por otro lado está el grupo de niños que tienen un trastorno específico del lenguaje, ¿no? Un trastorno del lenguaje. Y aquí es interesante, usted decía hace rato que muchas veces dicen, no, bueno, mi abuelita habló casi a la adolescencia, ¿no? O se tardó, el papá del niño habló hasta los 3 años y sabemos que hay un 50-70% de los niños que sí presentan un trastorno del lenguaje que hay una historia familiar de un retraso en el lenguaje o un trastorno del lenguaje. Y este trastorno, pues, se va a ver en diferentes áreas del lenguaje y como lo dice su nombre, es un trastorno. No es, siempre va a haber algún rezago en el lenguaje, mayor o menor, dependiendo de la atención que se le dé. Entonces, bueno, esas son dos de las cuestiones que se ven en nuestra práctica. Otro es algo que se llama los trastornos de los sonidos del habla, ¿no? Que son niños que hablan y no se les entiende. Y que no está el problema en la parte motora, ¿no? O sea, no tienen labio paladar hendido, no tienen una situación congénita, no tienen un problema motor, parálisis cerebral o algo. Ese es otro sector. Hay otro sector que puede llegar por disfluencias o tartamudez. Y aquí es importante mencionar que hay una etapa normal en los niños en que sí se puede presentar estas disfluencias. Y es cuando alrededor de los 3 años están
organizando un chorro de ideas en su mente y entonces se traban un poco. Pero si esto persiste, tendríamos que ver que no sea una disfemia o tartamudez, ¿no? O un trastorno de la... Entonces, pueden tener problemas del desarrollo del lenguaje por falta de estimulación, pueden tener problemas asociados a trastornos específicos del lenguaje, que pueden ser genéticos o no. Puede haber problemas de comunicación asociado a un montón de defectos de la boca, del paladar y de otras más. Y por otro lado, puede haber un fenómeno de tartamudeo, que algunas veces puede ser normal cuando dura poco tiempo, Exacto. ¿sí? Y finalmente también el trastorno de comunicación de los chicos con espectro autista, Ujú. que son las patologías más comunes. Muy bien. ¿Qué mensaje les darías ya para terminar esta plática a las mamás, a las nuevas mamás que van a tener hijos o que tienen hijos muy pequeños y que tienen que vigilar en el proceso de la comunicación? Ahora hablamos de que los niños están muy pegados a las tabletas. Las tabletas en la etapa infantil temprana, en este primer año, segundo año de vida, ¿ayudan a tener mejor desarrollo lingüístico o pueden al revés interferir con el proceso comunicativo? Pueden interferir con el proceso comunicativo. Yo no recomendaría las tabletas, incluso antes de los 3, 4 años, y me estoy viendo benévola. Entiendo que de pronto llevamos una vida complicada en donde como mamás necesitamos 5 minutos y a lo mejor le damos la tableta, pero tenemos que entender que la tableta no es una nana ni una estimulación para el niño. Nosotros aprendemos a través de las relaciones sociales y de la interacción con el otro. Y nosotros desarrollamos lenguaje también a través de la imitación de patrones de los otros. Entonces, la tableta no va a suplir la relación humana, que es indispensable en los primeros años de vida para poder hacer un buen desarrollo, tanto social como comunicativo, como lingüístico. Muy bien, cierro esto diciendo que la Academia Americana de Pediatras, la Academia Canadiense de Pediatras, recomienda que no tengan absolutamente ningún contacto con tabletas los niños en los primeros 2 años de vida. Así que es una recomendación internacional y para las personas que piensan que las tabletas sustituyen la atención materna o la relación social, eso nunca va a pasar. Hay que seguir estas normas y prohibir el uso de tabletas en los niños pequeños. Con esto me quiero despedir agradeciéndole a Stephanie todos los consejos y conceptos que nos ha vertido y los dejo. Yo soy Saúl Garza y nos vemos en otro comentario de salud en otro momento. Gracias. Gracias, doctor.